Y te repito, el día de hoy vamos a ver un poquito sobre este método, a grandes rasgos, muy grandes rasgos, por eso la clase de hoy es corta. Y después vamos a ahondar más en todo esto, en toda la parte de diseño, en todas las partes puntuales de este método. Entonces, si tienen dudas sobre la parte de diseño, si quieren expresarlas está bien, si no, no se preocupen, lo vamos a ver más adelante. Y el resto de los métodos solo hay ligeras variaciones y la esencia o la teoría es la misma que aplica para estos en los temas posteriores, salvo pequeñas diferencias. Los que ya llevaron la materia de no metálicos conmigo ya vieron, o más bien van a notar algunas diferencias en cuanto a este método y este método, ¿sí? Y pues esto ya lo veremos. Y los demás también. Placer también veremos, que solo lo veremos, lo tocaremos como la parte teórica nada más. Entonces, la clase pasada vimos qué entornos influyen entre una lección u otra, además de la parte técnica, porque quedamos que lo que nos compete a nosotros como ingenieros es la parte técnica, ¿no? Entonces, muchas veces, a pesar de todos los estudios que se hacen, como el ejemplo que les ponía de Caballo Blanco, pues la mina cambia de método de acuerdo a este tipo de entornos, ¿sí? El entorno ambiental, el entorno económico, el entorno social, el entorno político. Entonces, finalmente, ya viéndolo desde el punto de vista técnico, ¿cómo se elige entre una u otra opción? Bueno, les había comentado que anteriormente, incluso no anteriormente, sigue estando en los libros más populares de minería, una especie de regla que sí nos indica o nos da una primera idea de cómo elegir entre un método u otro, que es la de la profundidad. Si una mina se encuentra a menos de 300 metros de profundidad, por regla debería ser una mina a cielo abierto, en teoría. Y si se encuentra más allá de eso, esta mina debe ser subterránea, en teoría. Es una regla que se queda muy corta, pues, en lo que compete a minería. Pero nos da una idea más o menos de cómo se deberían de comportar las operaciones mineras en función de la profundidad. Eh, lo que sí se involucra técnicamente en todo esto son estos factores: la geometría del yacimiento, características geotécnicas, es decir, la calidad de la roca, tanto de la roca encajonante como del mineral, y los factores económicos involucrados en la operación. Sobre esto, sí entra dentro de la evaluación, pero a veces no es ámbito de competencia minera, ¿sí? Ya después lo veremos con más detalle. Y los factores ecológicos y ambientales también entran dentro de la elección, pero bueno, sí son de competencia minera ambos, pero no netamente, ¿sí? Ahí entran en juego otras áreas. Pero sí, los mineros también entran en estas de aquí, más no netamente, y en estas de aquí, pues sí. Eh, y les comentaba que existen diferentes metodologías. Estas de aquí son metodologías, si bien un poquito viejas, son la base para la elección de un método minado, bien de los helados. Y actualmente no se utilizan tanto. ¿Por qué no se utilizan tanto? Porque hay otras formas otras teorías para selección de metodologías o selección mmm, de trabajos en proyectos, ¿sí? Comparación de... se me fue el nombrecillo, pero bueno, hay diferentes métodos que llevan más del ámbito de proyectos en general y no tanto de minería. Estos métodos eran son muy específicos para minería. Sí, y hay otros métodos más del área de proyectos en general que también aplican. Sin embargo, a mi parecer no deberíamos dejar olvidados estos métodos eh, porque son especializados a nuestra área. Pero bueno,
existen, todavía hay quien los utiliza. Se han realizado tesis todavía de algunos métodos, principalmente el de Nicolás. El de Nicolás es uno de los métodos, a mi parecer, más completos de entre estos 5 métodos. Hay más, pero estos 5 son los más popularcillos, ¿sí? Inclusive el de Harman, no sé si hayan visto el libro de... Bueno, sí lo tienen que haber visto. El de Harman, el librito negro, creo que se llama Introducción a la explotación minera, algo así. Ahí viene un método, pero está muy, muy cualitativo y dice mucho y a la vez no nos dice nada. ¿A qué me refiero con eso? Que nos dice, no, pues dice lo mismo que les dije yo acá, ¿no? Deben de considerar estos aspectos. Ok, pero no me dice cómo evaluarlos. Entonces, estos dos métodos de aquí, el de Lauscher y Nicholas, sí nos dicen cómo valorar esos métodos, cómo valorar esos aspectos, perdón. Estos aspectos, perdón, no, los de arriba no, estos de aquí. Harman también me dice, no, pues tienes que considerar esto y esto y esto. Pero no me dice cómo valorarlo, cómo le voy a dar peso a esos aspectos. Y estos de aquí sí me dicen cómo. Entonces, los invito a que busquen los métodos a ver si los encuentran. La bibliografía no es tan abundante en nuestra carrera, pero sí, sí la hay. Y les digo, de este hay más información todavía, Nicolás. Yo les voy a poner un ejemplo y les voy a enseñar cómo funciona el método de Nicolás. ¿Sí? Aclaro, es para elegir el método de minado, pero principalmente sería para diferenciar entre subterráneo y cielo abierto. Si es que me conviene, al menos en la parte técnica. En fin, ¿cómo funciona este método? Utiliza estos datos aquí, condiciones geomecánicas y geometría del yacimiento. Los costos de operación no los involucra el método, ¿sí? De hecho, esta grafiquilla está mal, pero bueno, este es el propio Nicolás, por eso la puse. Los costos de operación entrarían aquí, en la factibilidad económica, ¿sí? Es decir, inicialmente se hace una factibilidad técnica, que sería el método de aquí, y después una factibilidad económica, que igual eso lo vamos a ver en otro tema, pero les adelanto un poquillo. ¿Cómo funciona el método de Nicolás? Funciona a través de tablas, que son las tablas que nos van a dar la valorización, y en función de esa valorización vamos a clasificar los métodos por un ranking, es decir, del que tenga más valores, o el valor más alto, perdón, al que tenga el valor más bajo. Y el que tenga el valor más alto va a ser nuestra primera opción para considerarla como método de explotación. Usualmente se consideran las 3 primeras opciones. Y de ahí depende ya del factor económico, o de la factibilidad económica, perdón, para definir cuál de sus 3 métodos es el mejor. En fin, estas tablas nos van a dar un valor. Si se dan cuenta, aquí dice, está la letra A, es el valor de A, de la variable A. Son ABCDE, son 4 o 5 variables. No son 4, creo. Bueno, ahorita vamos a ver. Pero cada variable está conformada por, eh, por la suma de estos aspectos. ¿Sí? Cada variable tiene sus propios aspectos. Y para eso sirven las tablas. Por ejemplo, la variable de tipo yacimiento, que es la variable A, va a depender de la forma del yacimiento, de la potencia del yacimiento, de la orientación y la distribución de las leyes en el yacimiento, obviamente. Y se van a sumar los valores de cada uno de ellos para darme el valor A. ¿Cómo? Por cierto, esta traducción está un poquito medio rara. Me parece que es chilena. Pero esto dicen que está abierto, ¿no? Hundimiento por bloques, hundimiento por subniveles, hundimiento por subniveles, explotación por subniveles. No, Frentes largas. frentes largas, pero gracias. Salones y pilares. Shrinkage stopping es la parecida a rebajes abiertos. Tumbe sobrecarga. Corte y relleno. Tumbe y sobrecarga, gracias. Corte y relleno. Rebanadas ascendentes y cuadros conjugados, que ya está, ya ni se usa casi. Entonces, estos métodos son los que consideran Nicolás. ¿Y cómo se asignan estos valores?
Pues si yo tengo un yacimiento que tiene una forma irregular, voy a elegir la columna de acá, ¿sí? Y todos esos valores los voy a considerar para cada uno de ellos. Es decir, no voy a elegir de aquí uno de los métodos, sino que voy a elegir todos estos valores para cada uno de los métodos. Es decir, para el método de cielo abierto o el bancos múltiples o tajo abierto o rajo abierto, como quieran, el valor va a ser de 3 y el yacimiento es irregular. Para para frentes largas, el valor va a ser de menos 49, ¿no? O sea, ya desde ahí estoy viendo que este ni lo voy a utilizar porque me está dando un valor negativo. Rendimiento por bloques, valor de 0, etcétera, etcétera, ¿sí? Son los valores que voy a ir guardando. La potencia del yacimiento va a depender de qué tan alta es la potencia, es el valor que voy a asignar. Si es baja, pues voy a asignar esos valores de aquí. Entonces ya tengo 3 más 2, ¿sí? La orientación va a depender igual qué tanto inclinado está el yacimiento. Igual si es inclinación intermedia, pues ya voy a elegir estos de aquí, entonces ya voy a tener 2 más, perdón, 3 más 2 más 3, ¿no? Ya voy sumándolo aquí. Eso es para nada más este método. Para los demás tengo que hacer lo mismo para todos los demás. Y la distribución de leyes, pues también lo mismo. Si es uniforme, si es más o menos constante, si es errática también. Pero ahora aquí viene la parte que hace este método un poquito más funcional a comparación de los otros. Normalmente siempre nos dan las cosas así, ¿no? Potencia baja, intermedia, alta y muy alta. Orientación horizontal, intermedia y vertical. Es decir, nos lo dejan muy abierto, nos dejan muy subjetivas las cosas. Y yo te podría decir, no, pues, ¿qué es potencia baja para ti o qué es potencia muy alta? Es muy subjetivo. Afortunadamente, este método tiene esclarecidos esas variables. ¿Sí? Como es un yacimiento de forma masiva, es un yacimiento que todas las dimensiones son iguales o de igual orden de magnitud. Es decir, un yacimiento que se comporta de manera constante. Yacimiento irregular, o sea, hay variaciones en distancias cortas. ¿Cómo es el grosor de la mena? El grosor de la mena sería la potencia del yacimiento, ¿sí? Errores de traducción, o más bien variaciones de traducción, pero en esencia es lo mismo. Un yacimiento delgado es un yacimiento de potencia baja. Intermedio, pues intermedio. Grueso es una potencia alta. Y un muy grueso es una potencia muy alta, ¿sí? Y aquí me está diciendo a partir de qué anchos o qué potencias lo puedo considerar de tal y tal forma, ¿sale? La inclinación igual me está dando los valores a partir de qué punto a qué punto o de qué grado a qué grado se considera horizontal, se considera intermedio, se considera empinado. Y la distribución de leyes también me da una idea de más o menos cómo clasificarlas, ¿sí? Entonces ya no me quedo yo con estas palabritas, sino que ya puedo aterrizarlo. ¿Qué otras cosas considera este método? La competencia de la roca, pero ¿cómo les diré? La competencia de la roca no meramente de la roca encajonante, sino hablando de la roca en la cual se encuentra el mineral, ¿sí? Digamos la competencia del mineral, pues, para no confundirlos. Y es lo mismo, competencia baja, mediana, alta, espaciamiento de fracturas muy cercanas, poco espaciadas, espaciadas, muy espaciadas, y la resistencia de las estructuras de estas fracturas. Es decir, la resistencia de esfuerzo cortante, ¿sí? Y de igual manera no se queda de una forma subjetiva, sino que hay otras tablas que me dicen cómo clasificar esto, ¿sí? Esto siempre va a estar de megapascales, acuérdense. La resistencia a la compresión uniaxial, la que me va a dar la resistencia de la roca. Y en la frecuencia de fracturas, pues el espaciamiento entre fracturas es prácticamente lo mismo. Aquí me está diciendo cuántos metros están espaciados, o en su defecto, más bien no en su defecto, sino todavía en un dato un poquito más
más fácil de manejar, el RQD. El RQD también me dice, me habla de las fracturas, ¿sale? Y posteriormente me dice lo mismo, pero con respecto a la roca de la pared colgante. ¿A qué se refiere con la pared colgante? ¿Sí se acuerdan de eso, no? ¿Al alto o al bajo? Exacto, exacto, el alto o el bajo. Es prácticamente lo mismo que el anterior, en cuestión de tablas. Es prácticamente lo mismo. Y la pared colgante es la que está en la parte superior de la veta. Y la pared de piso, o creo que le dicen de otra. Bueno, aquí le dicen dependiente en Sudamérica, pero sabemos que es la de piso, ¿no? Es la que está al bajo de la veta, ¿sale? Cuando el yacimiento es masivo, obviamente la roca encajonante daría el mismo valor para estas dos variables, C y D, porque no es una veta, sino es un yacimiento masivo. Y esas son las variables que está considerando, son 4 variables. Posteriormente, le asigna factores de peso a esas variables y el ranking o la clasificación que se hace con esta formulilla, ¿sí? Bastante sencillo. Es decir, saqué mis variables A, B, C y D y ahora le asigno valores de peso. Ok. Entonces, esas variables de peso, ahí es donde hay un problema porque en el método hay diferentes variables de peso dependiendo del tipo de mineral. Estas son las generales, por así decirlo, las de Nicolás, pero hay más variables, ¿sí? Hay más variables. Y por eso ya se vuelve un poquito subjetivo, ¿sí? No es tan técnico, pero a comparación de los otros métodos, es mucho más técnico que los otros, ¿sí? Pero les digo, se vuelve un poquito subjetivo porque estas variables son muy a consideración del ingeniero que las desarrolló o que las analizó. Pero bueno, creo que ya están, la mayoría de las fórmulas ya han visto que tienen sus constantes ahí medio raras que se las sacan, bueno, no se las sacan de la manga, se las sacan en base a diferentes pruebas que han hecho, diferentes estudios, se hacen comparaciones estadísticas y ahí sacan estas constantes. Sin embargo, que se hayan hecho en pruebas estadísticas, o más bien que se hayan recopilado información y se hayan hecho estadísticas de otros yacimientos en otros países o de otros minerales, no quiere decir que vayan a funcionar en nuestro país o en nuestro mineral, pero nos dan una pauta a seguir, ¿sí? Por ejemplo, esto lo más probable es que hizo en Estados Unidos y no sabemos si aplica acá. Cada yacimiento, más bien, bueno, sí, cada yacimiento es diferente y no tiene por qué aplicar una cosa, eh, una cosa de un yacimiento en otra cosa. Si bien tienen un comportamiento, un origen similar, por la variabilidad que pudiera haber entre ellos, eso hace único cada yacimiento, ¿sí? Hay pequeñas diferencias y por lo tanto no hay minas 100% iguales. Tratamos de adecuar el conocimiento de una mina a otra mina. Sin embargo, no son 100% iguales. En fin, esto que les decía, se elige de acuerdo por ejemplo, en el caso de la forma de yacimiento, se elige una columna, en este caso tabular, y elijo toda esa columna de acuerdo al ancho del yacimiento, toda esa columna, de acuerdo a la orientación, de acuerdo a la distribución de leyes, de acuerdo a la competencia del mineral. Se eligen las columnas, a la pared colgante, a la pared de la pendiente o a la pared de piso, y al aplicarle las constantes, los factores de peso, o el factor ponderado, para que me entiendan, hago toda la sumatoria. Digo, aquí está clasificada: yacimiento, mineral, colgante y de piso. Y en función de la sumatoria, yo voy a clasificar los métodos, ¿sí? En este caso, eh, en este caso, el método
que tiene mayor posibilidad, más bien mayor factibilidad técnica, es el método del tajo, ¿sí? El bancos múltiples, o cielo abierto, como quieran decir. Es el que tiene mayor factibilidad, seguido de rebanadas descendentes, ascendentes, perdón. Y, bueno, aquí hay un error, esta no debería ser esta. Y hundimiento por subniveles, ¿sí? Entonces ya, de acuerdo a la factibilidad económica, yo voy a saber cuál de esos métodos voy a elegir o no. Y de hecho, si se dan cuenta, hay otros que se quedan muy cerca, ¿no? Como es el caso de cuadros conjugados, que les digo, si ya ni se usan, no sé, pero bueno, ahí sigue. Y hundimiento por bloques, ¿sí? Entonces es una clasificación que me va a dar una idea de cuáles son los métodos más factibles técnicamente. O sea, en primera instancia me va a poder decir cuál es el mejor método que se adapta a mi yacimiento. Y ya no voy a ciegas, ¿sí? Ya no estoy ahí comparando o haciendo evaluaciones para cada método. Ya no hago evaluaciones para si acaso 2 métodos. O si acaso ya no me voy con uno, ¿no? En la parte económica ya me va a decir cuál es el mejor. Y todo el demás desarrollo que voy a hacer. Entonces, ¿queda claro o alguna duda de cómo se trabajan estas tablitas? Es muy sencillo. De hecho, está hasta programable, ¿no? Lo pueden programar. Lo más básico es en Excel, pero el semestre pasado una compañera de ustedes hizo un programa. No me acuerdo en qué lo hizo. Se me olvidó el nombre del programa que... En Python, lo hizo en Python. Y le quedó muy bonito. Bueno, muy simple, nomás te va pidiendo datos, los vas alimentando y ya te dice cuáles son los mejores métodos a trabajar. Pero en un Excel facilísimo lo pueden programar también. Siempre cuando lo entiendan, ¿verdad? Y no está tan difícil. ¿Alguna duda de esto? No, profe. No, todo bien. Todo claro. Bueno, entonces este no me va a especificar, aclaro, no me va a especificar qué método voy a utilizar, pero me va a dar un indicio de cuál es el que tiene mayor factibilidad para ser utilizado. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, este de aquí. Y seguido de este, entonces ya pudiera yo evaluar entre esos dos. Entonces, ya he definido qué es lo que diferencia a una metodología u otra a grandes rasgos, es decir, qué diferencia un cielo abierto a un subterráneo. Pues entremos de lleno a los métodos de minado. En este caso vamos a ver el método de cielo abierto en general, que se le conoce como bancos múltiples, o que debería conocerse como bancos múltiples. Sin embargo, este tiene sus variables, ya lo veremos en la parte de las canteras, que también prácticamente son bancos múltiples las canteras. Pero bueno, tienen unas pequeñas variaciones. Y ahorita vamos a ver un poquito de esto, pero lo iremos viendo a lo largo del semestre. Todo lo demás. En fin, este método es un método de explotación que se utiliza tanto para metálicos como para no metálicos en cuerpos, digamos, someros. Y aquí está lo que les mencionaba, una profundidad menor a 300 metros, un aproximado a 1000 pies. Sin embargo, los autores difieren, pero ya, bueno, ya vemos cómo aclarar ese punto. No es tanto la profundidad, sino son otros factores que influyen, ¿sí? Geotécnicos, geológicos y económicos. Y los demás. Entonces, aclarado ese punto, esta definición es muy del libro, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con ella, pero a grandes rasgos. ¿Qué características generales tiene este método de explotación? Se explotan en grandes porciones descendentes conocidas como bancos. En algunos casos se les conoce como bancos, en otros casos se les conoce como rebanadas, he visto otros que dicen terrazas, y cualquier otro nombre que pudiera ser más de origen local, pero el nombre correcto siempre va a ser banco, ¿vale? Banco. Ya los demás nombres pues van a variar dependiendo de la empresa, dependiendo del lugar en el que estén. Ellos les cambian el nombre, pero
En esencia siguen siendo bancos. Y la altura de este banco va a depender de la maquinaria que vayamos a utilizar. Pero entran en juego otras cosas que ahorita les voy a platicar, ¿sí? Y la inclinación aproximada de un talud final anda en ese orden más o menos. Puede ser menor, puede ser mayor, pero la mayoría andan en este orden. E igual, a lo largo del curso vamos a ver de qué depende esta inclinación. Y bueno, usualmente los accesos son a través de rampas principales y de pistas principales o rampas principales, como le quieren decir, y rampas auxiliares. Las pistas principales son las que recorren todos los circuitos de acarreo y son las que conectan el punto superior con el punto inferior de la mina, y las rampas auxiliares son las que conectan entre un banco u otro y están meramente en los puntos que están en explotación. ¿Sí? Es decir, son rampas temporales, y las pistas, si bien se pueden mover en un momento u otro, son un poquito más longevas que las auxiliares. En un tajo no está meramente limitado por la forma del yacimiento. Puede haber diferentes variantes en la explotación de un tajo o en la forma de llevar a cabo un tajo. Como por ejemplo, en este ejemplo, tenemos un yacimiento que está completamente horizontal. Bueno, es un ejemplo del libro. Y se ve que se tuvo que retirar todo este escapote para llegar al yacimiento. ¿Sí? Es el caso de que tal vez el yacimiento tenía mucho mineral, o las leyes eran muy altas y vale la pena quitar todo este escapote para llegar al yacimiento. Y si se fijan, aquí está el nivel topográfico natural, o el suelo, el terreno es plano, pues, o llano. Y en este caso hay que descender para retirar el mineral y después ascender, ¿sí? Es parecido a lo que se alcanza a ver aquí, ¿no? Esta imagen. Posteriormente, o más bien en una segunda instancia, hay otro tipo de yacimientos que son más irregulares, más masivos, y de igual manera se realiza lo mismo, ¿no? Cuando el yacimiento es inclinado, en ese caso se trata de reducir la mayor cantidad de escapote posible y tenemos un cono un poquito más, como digo, ya parece más un cono que un cono truncado, como usualmente ocurre. Y hay otro caso, cuando el relieve es muy alto, es decir, cuando es un cerro, hay otras formas de atacar el yacimiento a manera de que se vaya reduciendo la cantidad de escapote a retirar, y de esa forma se vaya llegando al mineral, ¿sí? Se va atacando de esta forma, o no tanto desreducir el escapote, a lo mejor cuando yo acabo de explotar el yacimiento, llegué hasta acá, pero estoy llegando lo más rápido posible al yacimiento. Vamos a ver a futuro que mientras más rápido llegue yo a esto de aquí, a lo rojito, va a ser mejor porque recupero mi ganancia más rápido. Eso es muy importante en la cuestión económica para el valor presente neto. Mientras más pronto yo recupero mi dinero, mejor. De ahí la variación de este tipo de configuraciones. Y bueno, tenemos otras cosas raras, yacimientos inclinados y modificaciones, pero eso solo aplica para algunos yacimientos especiales, ¿sí? Como por ejemplo el carbón. En el hierro, yo no he visto eso, ¿eh? Este ejemplo, por ejemplo, es de Harman, y dice que aplica para el hierro, pero yo he trabajado en una empresa de hierro y no he visto que haga eso, porque el yacimiento no se comporta siempre así. Pero bueno, es un ejemplo de libro. Y es para que se dé una idea de que el tajo no simplemente va a ser un cono, no siempre va a ser un cono. No siempre va a ser un cono así, perfecto, ¿no? Y les digo eso porque, bueno, echando a perder se aprende. El semestre pasado, pues, en un ejemplo, una persona me puso un cono así, en un ejemplo que después posiblemente sea una tarea para ustedes. Sino que el tajo se puede ir amoldando a la forma del yacimiento.
Bueno, esto medio fue mi dibujo, pero imagínense que me quedó bien. O si tengo un cerro, puedo ir banqueando. ¿Sí? A fin de llevar a cabo mi explotación. O de encontrar, si por ejemplo el mineral estaba así, esta es la forma más rápida de que yo llegue al mineral a que yo vaya haciendo bancos así. ¿Sí? Y mientras más rápido llegue esto de aquí, esto es lo que me va a pagar. ¿Sí? Esto de aquí no me va a pagar, me va a costar. Entonces mientras más rápido llegue esto, va a ser mejor. Después, más adelante lo vamos a ver. Espero que quede mejor comprendido por qué mientras más rápido llegue ahí es mejor. Pero por adelantarles algo, digamos por cuestiones de devaluación o de inflación, es mejor tener mi dinero el día de mañana que tenerlo de aquí a 5 años, porque después se va a devaluar. Bueno, eso es para que comprendan que hay diferentes formas de atacar un yacimiento. No nos quedemos con el tajo perfecto que usualmente pues vemos en libros, ¿no? De manera general, los equipos utilizados en una mina a cielo abierto son estos que ven ahí o estos que ven aquí, ¿sale? Minas grandes ocupan equipos más grandes, obviamente, y minas pequeñas ocupan estos equipos de aquí. Diferencia grande en producción y diferencia grande en economía, en costos. Si bien hay ligeras variaciones, hay más variaciones aquí en minas pequeñas, en los equipos utilizados, digamos que estos son los más generales, ¿sí? La barranación usualmente es más rotopercutiva y se utilizan track drills. Y en la cielo abierto, minas grandes, se utilizan barranaciones rotativas, es decir, las rotarias, ¿no? Famosas rotarias. Estas de aquí que parecen barcos andantes. Para el rezagado, aquí sí los cargadores frontales y las excavadoras también pudieran entrar en la minería grande porque hay de diferentes tamaños. Hay de muchos tamaños excavadoras y cargadores frontales. Entonces, pudieran fácilmente entrar en estos de aquí, en los equipos grandes. Nada más que son más usuales en minería pequeña. Pero que quede claro, también hay excavadoras grandes y cargadores frontales grandes que pudieran estar en gran minería. Aún así, en gran minería lo más común es encontrar las famosas palas, que son estas de aquí. Por cierto, ¿saben cuál es la diferencia entre una pala y una excavadora? Pregunta general. La pala solo es para cargar y pues la excavadora también puede retirar el material, ¿no? Sin que haya sido previamente volado. Pudiera ser. ¿Mande? ¿Mande? La forma del brazo. Ajá. Está relacionada las dos respuestas están relacionadas. Sí, esta excavadora, muy bien los dos. Sí, la excavadora es más fácil que retire material por el mero uso del arranque mecánico, es decir, sin explosivos, por la forma del brazo, ¿sí? La forma del brazo y la forma del cucharón. Si se dan cuenta, esta está así. La excavadora es como una J. Es decir, está el brazo y aquí el cucharón. Y la pala está al revés. ¿Sí? Y de ahí la diferencia, o más bien la permisibilidad que tiene una u otra para trabajar en diferentes ambientes. Por ejemplo, la excavadora sí me puede retirar material sin necesidad de explosivos, y esta de aquí pudiera hacerlo, pero se le complica más. Pero pudiera hacerlo, pero es mucho más fácil
hacer esto, jalar, enterrar mi cucharón, jalar el material y lo retiro, a que empujar material. Por lo tanto, están diseñadas meramente para cargar como tal material ya un poquito más deleznable o material ya triturado por la voladura. Y de hecho es el mismo caso del cargador frontal, ¿no? El diseño solamente está hecho para cargar. Pudiera utilizarlo como arranque mecánico, sí, pero no va a ser bueno para la máquina y no voy a ser tan eficiente. Y esta de aquí, la pacharita o la retroexcavadora que tiene tanto la parte de un cargador frontal como la parte de una retroexcavadora, por su función no puede ser tan grande, no son equipos tan grandes. Por ejemplo, las excavadoras tienen un contrapeso aquí para evitar que se la den por el esfuerzo que hace este brazo. Y los cargadores frontales tienen un contrapeso en la parte posterior. En este de aquí no hay contrapesos, de hecho por eso esta máquina carga con unas zapatas. Cuando utiliza la parte de la excavadora, coloca las zapatas y eso le da estabilidad a la máquina, porque no tiene contrapesos. No sé si las han visto operar. Y por lo mismo no pueden ser tan grandes, ¿sí? Por cuestiones de técnicas no pueden ser tan grandes. Esta también funciona como para rezagar. Y también funciona para abundar o para hacer arranque mecánico. Otra forma de llamar al arranque mecánico es abundar o abundamiento. En cuanto a estos dos, la gran diferencia es que una es hidráulica y otra es eléctrica, ¿sí? Hidráulica, eléctrica. Ya ahondaremos más en la parte de equipos, en estos equipos, ¿sí? Especialmente en estos de aquí. Y veremos algunas diferencias entre unos u otros, ¿vale? Eso lo vemos más adelante. En la cuestión de acarreo, en minas pequeñas, si bien lo más recomendable es esto de aquí, un camión articulado, puede haber otros equipos, otras variables como los Tortons o como los famosos trailers o tractocamiones o los camiones rabones también que les llaman así. Los puede haber y de hecho los hay mucho en México porque este es un poquito más caro. Pero este representa una ventaja muy grande con respecto a los camiones que no son articulados. De hecho, un camión que no es articulado es este de aquí. El camión fuera de carretera no es un camión articulado. Si bien por diseño estos cargan menor volumen que estos, además de eso presentan una gran ventaja. ¿Alguien sabe cuál es la ventaja, cuál es la diferencia, aparte del volumen que carga entre un articulado y un no articulado? ¿Que puede maniobrar más fácil? Puede maniobrar más fácil, sí. Aparte, Pues que se les puede cambiar la caja cuando lo quieras. Bueno, cuando lo necesitas, puedes cambiarla por una más grande o una más pequeña. no tanto, no. Digo, El centro de masa, la estabilidad. la estabilidad es una, y va de la mano con las articulaciones y va de la mano con la maniobrabilidad. Eh, ¿qué otra característica tiene distinta este de aquí con este de acá? Por la dimensión son más rápidos, ¿no? Independientemente de las dimensiones, por eso les digo que independientemente del volumen que carguen. Tienen mejor visibilidad. Para bajar el material. Mm, Necesitan sí, más pero no espacio es para- tanto una ventaja la visibilidad porque por la dimensión esa visibilidad te queda un poquito... bueno, estos de aquí ya tienen un poquito más superado eso de la visibilidad, en teoría. Ya hay muchas cámaras y cuánta cosa, El tipo de controles. tracción. Esa es una, y de eso me refiero. Bueno, es más bien, quiero ser más específico. Creo que no fui muy específico en cuál es la diferencia. Sí hay muchas diferencias aparte del volumen, pero que una diferencia que me involucre como tal a la mina. Y no hablo del volumen que muevan. Es decir, un aspecto entre este y este que me marca una diferencia entre el diseño de mi mina. ¿Y el diseño de los caminos? Muy bien. ¿Por qué?
La dimensión. No. Independientemente del grande. volumen. Independientemente Minas del más volumen. Minas más ¿Mande? grandes requieren La equipos más inclinación. grandes. También por la pendiente, ¿no? Por La ejemplo, pendiente, exacto. Independientemente del volumen, o sea, independientemente del tamaño de la mina. pero Eh, por las pendientes de los caminos. Por ahí dijeron la pendiente muy bien. ¿Qué más aparte de la pendiente? ¿No se lo Se recuerdan? necesita más espacio para manejar. Independientemente del volumen. Ah, todo lo que me dijeron hace ratos, me dijeron la tracción, me dijeron la maniobrabilidad, me dijeron la pendiente. Dejando de lado el ancho de caminos, sí sé que es diferente el ancho de caminos entre uno u otro. Se requiere menos espacio, obviamente, pero independientemente del ancho de caminos, hay una diferencia particular entre una mina que tiene un equipo de estos o que tiene un equipo de estos. Sepan que hay equipos de estos pequeñitos, ¿eh? Hay equipos de estos más pequeños. Hay hasta de 40 toneladas. Y hay también de estos de la misma capacidad. ¿Sí? No todos son grandotes, no todos son de 300, 400 toneladas. Hay equipos pequeños de los yucles. Pero hay una gran diferencia entre usar uno u otro. ¿Es En la la mina. altura del banco? No. ¿O la distancia a la quebradora? No sé. Sí tiene que ver con el camino, pero no es el ancho como tal del camino. Por la tracción, por las articulaciones que lleva, por la estabilidad que tiene uno u otro y la maniobrabilidad que tiene uno u otro y la capacidad que soporta uno u otro en pendientes. No sé si, bueno, tal vez por eso no ven la diferencia, pero han ido de prácticas, ¿no? ¿A dónde han ido de prácticas? Ah, Naupa. Naupa tenía yucles, o tenía antes, ¿no? Sigue teniendo, me parece. Bueno, ¿a dónde más han ido? Aparte de Naupa. Naupa tiene yucles. Ok. ¿Cuál más han ido? No, es que no hemos ido. Sí. ¿No han salido? No, Bueno. No, creo que la mayoría no hemos salido a ningún lado. Oh, bueno, qué triste. Bueno, entonces no va a ser, mejor yo les digo porque no va a tener punto para compararlo. Pero cuando utilizan yucles, los yucles como no son articulados, tienen menor estabilidad y tienen, a ver qué dice el chat antes de nada. Es una generación sin prácticas. Bueno. Qué triste, la verdad, que no tengan prácticas. Ahí mínimo, si lo que no ven en las estancias, lo sanan ahí en las prácticas o en las visitas, más bien. Por cierto, a lo mejor hago una visita a una planta, a una cantera, estoy viendo si la hago. Obviamente no van a poder ir por las condiciones que hay ahorita, pero de ahí voy a pedir chance que me dejen grabar todo lo que pueda y ya les enseño, ¿no? Más o menos por abril. En fin, la diferencia entre una u otra. Bueno, no han ido a prácticas, pero si han visto libros, si han leído el Harman, perdón, el Hofstadter. Hay una parte que se llama diseño de caminos. Diseño de caminos, ¿sí? Imaginen que esta es la sección de un camino. Un camino para un yucle tiene un peralte, tiene una inclinación, es decir, una ligera inclinación hacia los lados, la pista, un porcentaje. Tiene un subrasante, tiene una base, tiene una subbase, etcétera, etcétera. Es un camino, ¿sí? ¿Sí entienden a lo que me refiero? Es un camino o una pista bien hecha. Cuando tengan la oportunidad de ir a una cantera o una mina pequeña donde haya articulados, van a ver que ahí no existe nada de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el camión es más estable y tiene mejor tracción. Por lo tanto, no requiero de una pista especial. Es decir, no requiero construir una pista, no requiero construir un camino. No se confundan con la pista en general. Es decir, si una mina tiene sus accesos, ¿no? Una mina, si la vemos desde el cielo, tiene, digamos, esta es mi mina.
y tiene un acceso, ¿no? O un camino definido, sea en espiral o en zigzag o como sea. Pero aparte de este camino, se le coloca una capa, ¿sí? Una capa para que los camiones puedan circular y de esa forma no dañe tanto mi equipo. Entonces, cuando tengo yucles, lo más común es que yo tenga un camino diseñado, ¿sí? Cuando tenga equipos de estos. Cuando tengo Tortons o otros tipos de camiones que no son articulados, también debería tenerlo, pero muchas veces no se hace. Por desconocimiento, por ahorrarse unos pesos o unos dólares. Y la ventaja entre este y este es que este es una cabra de monte, digámoslo así. O sea, no importa si la pendiente no está 10%, este la sube cargado. Sí, es mejor si manejo las pendientes dentro del rango que está recomendado, y es mucho mejor si le pongo un camino a esto. Es decir, si le pongo una capa ahí para que circulen. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este de aquí no tiene problemas en circular en caminos, más bien, en ausencia de caminos. Digamos lo que este es de terracería y el otro ya es más de pista, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre el diseño, más bien que afecta el diseño de mi mina entre uno u otro. Y tiene que ver con todo lo que me dijeron. Tiene que ver con la tracción, tiene que ver con la estabilidad, tiene que ver con la... Bueno, también con la... Digamos que también tiene que ver con la visibilidad, porque la pendiente está relacionada también con la visibilidad también. Tiene que ver con todo eso, pero ya en algo puntual o ya algo aterrizado a mi diseño de mina, va a haber principalmente en el diseño del camino, ¿sí? Principalmente va a marcar la diferencia entre tener un camino todo ordenadito, así que tengas, esta es la descripción de un camino, es decir, que tenga su base, sus capitas aquí de gravita y todo. Ay, disculpen que dibuje tan feo, ¿eh? Y un camino pues que está así, tal cual como voy explotando, ahí queda y ahí pasa el camión, ¿sí? No quiero decir que al tener un articulado no requieran de esto. Simplemente quiero decirles que usualmente el articulado, como no requiere tanto de esto, no le afecta tanto de esto de aquí más bien, pues no usa esto. Eso no quiere decir que de ley no deban de usarlo. De hecho, es más recomendable tener un camino aquí, un relleno aquí, un camino lícito, pues. Es mejor. Sin embargo, si no lo tengo, tampoco es tan grave, ¿sí? Y esa es la gran diferencia entre usar un equipo u otro para fines de diseño. Porque sí sabían que cuando diseñan la rampa, no solo la rampa, sino también la sección de esa rampa, no más el camino así pelón, porque la voladura no queda lícita, aunque lo crean. O la excavación no siempre es muy exacta. Entonces siempre hay que utilizar relleno. Además, no solo es por alisar los caminos, sino para distribuir los esfuerzos que genera el peso de estos equipos, es mejor utilizar un relleno. Y el peralte, para mejor agarrar las curvas, para desviación de aguas, etcétera, etcétera. Es un camino un poquito más estilizado el que requiere este. Digámoslo así, este yucle es más fresón y este de aquí es más de barrio, ¿no? O sea, este circula donde sea y este sí requiere un camino especial. La ventaja de este es el volumen que mueve, obviamente. Y bueno, como dato curioso, por si no lo sabían, yucle es una palabra que se utiliza en Sonora y viene de este modelo Euclides de camiones. Y como somos mexicanos y somos pochos en el norte, en vez de decirles Euclides, le decían yucle. Y se le quedó yucle, ¿no? Hablando de los bancos. La diferencia principal entre un banco u otro es su tamaño, ¿sí? Bancos grandes y bancos perdón, ya me estoy yendo a otra cosa. Este no es de los bancos. Ahorita veo lo de los bancos. Me estoy adelantando. Perdón.
las ventajas y desventajas a grandes rasgos de la minería a cielo abierto, ahorita antes de hablar de detalles, comparados con la minería subterránea, haciendo un resumen de lo que vimos en las clases pasadas, pues la principal ventaja es la producción, ¿sí? La gran producción. Y al elevar la producción, los costos también se bajan, ¿sí? Recordarán la curva de costo-producción, no sé si se acuerdan o si la hayan visto. Por un lado tenemos la producción, por un lado tenemos el costo. Mientras más incremente mi producción, vamos a poner el costo en rojo. Sí, sí. Aquí está. Mientras más alta es la producción, más baja el costo, ¿sí? Hasta llegar a un punto en el que por más que produzca, y el costo no va a aumentar, o el costo va a volver a aumentar porque estoy elevando la producción. Y entonces el punto medio es el costo ideal para mi producción, ¿sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de esa curva? Mientras más produzca, más reduzco los costos, en teoría. De hecho, nosotros la vemos así, como una especie de pescadito cristiano, pero más bien debería ser como algo así, ¿no? Incrementa costos, perdón, incrementa producción, costos disminuyen hasta llegar a un punto más o menos medio, ¿no? O sea, es lo mismo pero inclinado. Entonces, mientras más produzco, más reduzco costos. Mis equipos son más grandes y tengo mayor producción. Y por lo tanto tengo una buena recuperación cuando tengo una dilución baja o cuando tengo las leyes muy diluidas. Que generalmente es el caso de las operaciones a cielo abierto. En teoría, las condiciones de salud, al menos mental, en teoría, son un poquito mejores y las condiciones de seguridad también son un poquito mejores. Sin embargo, ya vimos en la clase anterior que no del todo es así. A pesar de que hay menos accidentes, los accidentes que ocurren en una mina a cielo abierto son ligeramente más fatales que en una mina subterránea, ¿sí? Desventajas por la profundidad de excavación, ¿no? No puedo excavar, al menos lo que se recomienda es a más allá de 300 metros. Sí hay minas un poquito más profundas, pero aún así estoy limitado, porque obviamente al incrementar la excavación, incremento el descapote. Y bueno, va de la mano con esto, ¿no? Estoy limitado por la relación de descapote. Esto de aquí es variable, no le hagan mucho caso a este dato es variable. Al ser una mina que requiere alta producción, requiere grandes equipos, y por lo tanto mi inversión inicial es muchísimo más alta. En teoría, es ligeramente más alta porque la minería subterránea sí requiere una inversión alta porque el equipo es más especializado. Y las obras las obras que van a estar permanentes ahí, las oficinas y los talleres y todo ese rollo, también requieren una inversión inicial más elevada, ¿sí? ¿Por qué? Porque las hago generalmente bajo superficie. Tengo que invertir un poquito más en reforzamiento y todo eso para las obras iniciales, las obras de preparación. Y bueno, a diferencia de la subterránea, esta mina, la minería de cielo abierto, es más susceptible a las inclemencias del tiempo. Es decir, una lluvia muy fuerte puede parar la operación, ¿sí? La neblina puede afectar la operación. El calor puede afectar la operación o el rendimiento de los operadores. En cambio, en una mina subterránea sí tenemos esos problemas porque tenemos también el golpe de calor debajo de una mina subterránea. Hace mucho calor, hay mucha humedad. Pero no me afecta mucho si afuera hay neblina, si afuera está haciendo frío, si afuera está lloviendo, en teoría, porque sí hay minas en las que se filtra el agua hasta abajo, aunque está lloviendo en la superficie. Pero en teoría no me afecta tanto el clima como me afecta una mina a cielo abierto. Y otra vez, de manera general, ya habíamos hablado de los polvos y habíamos hablado de las soluciones, pero ahora les quiero compartir un poquito de cuál es la diferencia entre una mina grande y una mina pequeña en cuanto a la resolución de ese problema.
Usualmente en una mina grande hay obviamente un poquito más de presupuesto y los camiones son más grandes y por lo tanto requiero equipo más especializado a la hora del riego, ¿sí? Como es el caso de esta pipa, que es prácticamente un yucle adaptado. Lo pueden adaptar ustedes, o bueno, lo puede adaptar la empresa o lo puede comprar directamente, que los venden así, y cuenta con todos los aspersores para riego. En el caso de una mina pequeña, no se puede dar ese lujo. Entonces, ¿qué es lo que viene utilizando? Pues utiliza una pipa de agua. Así como las pipas de agua que van a sus casas cuando no tienen agua y piden la pipa. La única diferencia que es que esa pipa es una pipa, ¿no? Bueno, ahí, más o menos. La única diferencia es que esta pipa sí tiene un aspersor, así como el de la foto anterior, que va regando para todos lados. Y además tiene algo aquí, que se llama flauta, que también va regando, ¿sí? Y la única diferencia es este elemento de aquí, la flauta. La flauta va regando agua directamente en los caminos. Y a esa forma es que van controlando la emisión de polvos. Son cuestiones de adaptación y diferencias entre una minería u otra, entre gran minería y pequeña minería. Pero finalmente, la finalidad de utilizar una u otra es la misma, ¿sí? Reducir la cantidad de polvos. Problema asociado, gran problema asociado, este que ven aquí. ¿Alguien sabe qué es esto? Que se ve en la imagen. La erosión. ¿Ande? No, erosión no. Bueno, esto sí está erosionado, pero no es culpa de la minería, ¿eh? Este es un ¿Es desierto arena? ahí. ¿Arena sílica? Es arena, y es arena que conoce muy bien. Bueno, esto de aquí son jales. Son jales. La palabra jal significa arena en náhuatl. Viene de xali, que es arena. Son jales, esto de aquí son jales. De hecho, lo gris son jales, lo cafecito es el terreno natural. Esto es en Perú. Y esto de aquí es una presa de jales. Perdón, es el dique de la presa de jales, ¿sí? Y está visto desde abajo hasta arriba. Y para que se haga una idea, este es un tractor que es un D8, que es un tractor bastante grande. Entonces te quiero decir que esta presa de jales es enorme. De hecho, tenía 4 kilómetros de largo el puro dique principal. No recuerdo cuánto se movía de jal diariamente, pero era una infinidad. Entonces, el gran problema que tiene la minería en general, no solo a cielo abierto, es la generación de jales. No toda la minería genera jales. Para que genere jales debe de tener un método de flotación o un método de concentración. Bueno, en teoría los métodos de concentración que generan jales solamente son los que llevan trituración y después un beneficio como la flotación. Sin embargo, por una mala costumbre de los químicos, le dicen jal a todo el residuo minero. Sí, eso se los digo por experiencia propia, les dicen jal. Aunque sea de concentración magnética, al residuo le dicen jal. Pero bueno, jal es una arenilla y es el resultado del beneficio mineral. Y no todos los minerales que se explotan requieren una concentración. No todos requieren una concentración. Entonces no todos generan jales. No todos generan presas de jales, ¿sí? Estamos muy acostumbrados, como vemos puros metálicos, a que todos tengan presa de jal. Pero no todos generan jales y por lo tanto no todos requieren una presa de jales. Lo que sí todos van a generar terreros, eso sí. En fin, ¿cuál es el gran problema o por qué en la minería a cielo abierto se magnifica esto? ¿Qué vendría siendo el jal? Cuando yo tengo un cubo este ejemplo se los ponía a los ambientales de la maestría.
Ahorita les digo qué pensaban ellos que eran los jales. Cuando yo tengo un cubo, digamos que este cubo es de tierra X, ¿no? Un mineral X. Y digamos la minería de oro, que usualmente una ley anda en 2 gramos por tonelada. ¿Qué quiere decir? Que si este cubo, suponiendo que este cubo pesa 1 tonelada, yo de este cubito nada más ocupo 2 gramos, ¿sí? O sea, 2 millonésimas partes de este cubo, o sea, nada de ese cubo. Supongo que mi método de recuperación es del 100%, ¿no? De beneficio. Contraté ahí al mejor químico metalurgista y me dio una recuperación del 100%. Es decir, le quito los 2 gramos de oro. 2 gramos de oro se los quito, ¿no? Y aún así me sigue quedando una cantidad enorme de material. De este cubo nada más. ¿A dónde va a parar este cubo? A los terreros. A los terreros, seguro. Porque hay Los otro jales. cubo. Hay otro cubo acá arriba de este, que ese cubo no tiene nada de esto, ¿eh? No tiene 2 gramos por tonelada. Ese cubo tiene 0. Que ese cubo es el cubo de estéril. Ese sí va a los terreros. Pero el cubo de mineral, lo que resta, va a la presa de Jales. La presa. Entonces imagínense el mundo de material que se mueve ahí. Lamentablemente no es algo que pudiéramos evitar, ¿sí? Porque decían los ingenieros ambientales, decían, no, pues produzcan menos jales. Y yo, pues ojalá se pudiera, ¿no? No es algo que pudiéramos evitar, ¿sí? Si bien podríamos reducirlo en la metodología, cambiando la metodología de explotación, lo cual tampoco es 100% viable porque la mayoría de los yacimientos a cielo abierto son diseminados, y lo cual nos encarecería muchísimo la explotación. Sería un costo que se agregaría al producto terminado y elevaría los costos de los productos terminados, lo cual elevaría los costos de los productos que utilizamos. No sé, por decir algo, un celular, elevaría el costo porque el oro que compone los circuitos me costó más sacarlo. Entonces es una cuestión inevitable, pero eso no quiere decir que sea un problema asociado a minería, ¿sí? Si bien no podemos evitarlo, podemos reducir su impacto o evitar la mitigación. Más bien mitigarlo, perdón. Reducimos el impacto que genera el ambiente o tratamos de evitar que impacte el ambiente. ¿Cómo? Bueno, ya entré en juego otras cosas, otras situaciones, principalmente cuestiones de diseño de plantas, diseño de presas, cuestiones de estabilidad, cuestiones incluso de la elección del terreno en el cual se va a colocar esa presa. Por ejemplo, aquí parece que no hay nada del mundo en este lugar. Parece que no hay gente. Sí hay un poblado, pero está muy lejos. Entonces, si llegara a haber un colapso, pareciera que no iba a haber ninguna afectación. O si llegara a haber contaminación de algún otro elemento del entorno, pareciera que no hay contaminación. Parece que no hay ni animales. Y de hecho no había muchos. En teoría. Este es uno de los grandes problemas de la gran minería. La gran cantidad de generación de jales. Lamentablemente no es un problema que podamos evitar, ¿sí? Les dejo en claro. Y desafortunadamente sí va a haber una consecuencia a pesar de lo mucho que tratemos de reducir el impacto al ambiente, siempre va a haber una pequeña consecuencia o una gran consecuencia, ya dependerá de nuestro control en la reducción de las emisiones o del impacto que se genere por esos residuos. Y a veces o son impactos que no podemos controlar o son impactos que se nos salieron de las manos, como es el caso de esta misma presa. Esta presa tuvo un ligero derrame, no fue un derrame, bueno, ligero a las dimensiones de la mina. Esta mina está en Perú, es una mina muy famosa. No firmé confidencialidad. Bueno, igual no les voy a decir por ética y así. Pero bueno, tuvo un pequeño derrame y sí hubo un ligero impacto al ambiente.
¿Por qué? Porque en esta población, la población que está aquí cerquita, pues no tiene agua, obviamente, como ven es un desierto. Y como ve que se derramó agua de la presa de Jales, pues dijeron, aquí somos, ¿no? Aquí hay agüita y con eso regamos nuestras plantitas, nuestros sembradíos. Lamentablemente la empresa no se ha hecho tan responsable de eso y la gente que recogió esta agua pues tampoco sabe que le está haciendo daño. Pero para darles un ejemplo de lo que pudiera suceder, este es un flamingo. Los flamingos usualmente son rosados. Este flamingo es gris, ¿sí? Este lixiviado que se generó del JAL, pues contiene altas cantidades de plomo y cobre y otros metales. Que por cierto, volviendo al ejemplo en nuestro cubito, ya les di un ejemplo de por qué el volumen de los jales, ¿no? O sea, vamos a generar muchísimo jal porque tenemos leyes bajas, ¿sí? O el mineral está muy diluido, entonces vamos a generar muchísimo jal. ¿Cuál es el otro problema de los jales? ¿Por qué son tóxicos? ¿Por drenaje de ácido? Además, ¿Por el cianuro usado? del cianuro, de hecho, el cianuro, fíjate que es un componente natural y en la mayoría de los casos me parece que se disuelve. Entonces el cianuro no es tan malo como lo han hecho pintar. El problema del cianuro es que si no controlas el pH, sí se vuelve tóxico y haces una matazón de gente. Pero hasta eso no es tan, sabiendo lo controlar no es tan malo. Pero ¿qué es lo que lo vuelve tóxico? El drenaje ácido tiene que ver. ¿Los volátiles? Mande, ¿qué dijo la chica? Es que no escuché. ¿Los volátiles? Ah, se escuchó con una chica de fondo, pero creo que era su... Ah, mi hermana, perdón. Perdón. Los volátiles. No tanto. ¿Qué es lo que hace tóxico a lo... O sea, ¿qué componente tóxico tenemos en este cubito? Porque sí pudiera haber componentes tóxicos ahí. No saben a lo que me refiero, a algo que sea tóxico para los humanos. ¿El amoníaco? El amoníaco sí es tóxico, pero de igual manera ese también se puede destruir en el ambiente incluso. Hay algo que es tóxico. Están cayendo en el mismo error que los ambientales, ¿eh? Porque los ambientales tienen la teoría de que nosotros como mineros arrojamos aquí con nuestro antifaz así. Mi antifaz. ¿Debe ser ácido sulfídrico? No. Mi ropa así de rayitas de que soy malo. Y agrego aquí veneno marca Acme para recuperar el mineral, lo cual no es cierto. Si bien sí hay componentes tóxicos o que pudieran ser tóxicos que agrego al proceso de beneficio, esos no son los que hacen tóxicos al JAL, ¿sí? ¿Qué es lo que hace tóxico al JAL? ¿Los metales pesados? Correcto. ¿Quién dijo eso? ¿Quién es? Es que no veo Yo, aquí. Damián. Damián, ok, muy bien, Damián. Muy bien, Damián. Diste en el clavo. Los metales, la mayoría de los metales pesados o los metales que se encuentran en el ambiente son tóxicos para los seres humanos. Entonces, ¿cuál es el problema? O por qué, si tú me vas a decir, oye, pero si estaban en la Tierra, ¿por qué después se vuelven tóxicos? Ah, porque estaban dentro de este cubito, ¿sí? Por ejemplo, este cubito también tiene plomo, que es muy tóxico, también tiene arsénico, que es veneno incluso, es venenoso. De hecho, tóxico significa venenoso, es algo redundante, pero bueno. Tenemos arsénico, pudiéramos tener arsénico, pudiéramos tener plomo, pudiéramos tener antimonio, pudiéramos tener mercurio. Es decir, metales tóxicos que pudieran estar en este cubito. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo, como minero, vuelva tóxico a algo que ya estaba dentro de la tierra? ¿Qué es lo que hace que yo lo vuelva tóxico? ¿Que se aumentó su concentración? Sacar la superficie y mojarlo. Darles un medio de dispersión. Sí, digamos que los tres son válidos.
Entrarlo, ¿no? Los liberé, simplemente los liberé. Los liberé y ya los puse en un medio acuoso que de hecho los metales pudiera, a pesar de que son tóxicos, los pudiera tener de manera inerte. Pero ¿qué ocurre? Que a lo mejor mi drenaje se vuelve ácido y el ácido le exhibia más los metales, entonces estoy liberando más todavía, lo estoy poniendo al alcance de los organismos. Entonces ya se vuelve más tóxico. Que a lo mejor se dejé la presa abandonada, no le puse una cubierta vegetal y ya se dispersó todo el polvillo por todos lados y al rato yo tengo niños con plomo en la sangre, ¿no? Entonces lo estoy dispersando. Que a lo mejor la concentración no era tan alta y el momento de colocarlos en una sola presa de jales a una superficie, ya los tengo concentrados y los tengo al alcance de las personas. Es decir, los liberé prácticamente. Ese es el gran problema. No es que nosotros agreguemos algo aquí que haga que se vuelva a mano, sino que nosotros estamos liberando lo que estaba ahí, lo estamos liberando, lo estamos exponiendo y lo estamos dejando al alcance o a la inclemencia del tiempo, e inclusive el tiempo también puede ser un factor para modificar químicamente esos metales y colocarlos o modificarlos para que estén al alcance de los seres humanos o de los organismos que se encuentran ahí cerca. Ese es el problema, los liberamos. De ahí que no podamos evitar ese problema o ese impacto al ambiente. No lo podemos evitar. Podemos tratar de controlarlo, pero no lo podemos evitar. Bueno, yo soy fan del Señor de los Anillos, no sé ustedes, pero si la vieron, si no, véanla. Cuando los enanos excavan mucho en la mina, liberan al Balrog, ¿no? De Mordor, o sea, un demonio ahí que era un mal. Más o menos es una alegoría, pues más o menos lo mismo. Recuperamos algo, pero también estamos exponiendo o estamos liberando ahí un peligro al ambiente. Lamentablemente, no podemos eliminar al 100% este problema, pero sí podemos tratar de controlarlo, ¿sí? Como en este ejemplo. Este es un terrero como tal, que por cierto el terrero también es un problema de impacto, porque pudiera, a pesar de que está, además de que está generando erosión y que el polvo también es peligroso para los seres humanos que lo están respirando, los organismos que están ahí, también ocupa un volumen o un espacio que antes no ocupaba ese material, es decir, está ocupando o está modificando su entorno y por lo tanto está modificando el ecosistema, ¿sí? Pero al igual que los jales tienen una solución, ¿sí? O bueno, una medida de remediación. Por cierto, que hablando de cubiertas vegetales, se ha investigado últimamente en la fitorremediación, que es la remediación utilizando plantas que absorben este tipo de elementos pesados, lo cual está muy bueno. Por la vía de la investigación, no sé por qué no hay tanta investigación. Bueno, sí hay mucha investigación, y sí hay investigación en México, pero no sé por qué en la universidad no hay tanta, tal vez sea por el espacio de laboratorio. Y bueno, ahorita yo creo que menos va a haber, ¿verdad? Por esta cuestión del COVID. Pero es muy interesante y si tienen oportunidad de revisar algo de fitorremediación, se los recomiendo. Hay plantas que tienen mucha afinidad por los electrones de ciertos metales pesados. Y no solo de plantas, también de organismos, pero el problema con los organismos, perdón, es que no los puedes controlar tanto como una planta. Es decir, una planta, pues ahí se va a quedar. La puedes controlar para que no se la coma otro organismo, pero el organismo como tal no puedes controlar que se mueva o se desplace de un punto a otro. Y el problema es que hay algo que se llama bioacumulación y los organismos que son depredados pueden ocasionar que el metal o el contaminante que tengan se vaya bioacumulando en un organismo más grande. Por lo tanto, lo mejor es la fitorremediación. Y otro problema es el drenaje ácido, ¿sí? Que va de la mano con la liberación de los metales pesados, ¿sí? A lo mejor yo libero un metal pesado, lo tengo en mi jal, pero si mi jal está inerte, simplemente al momento de controlar que no se disperse el polvo no tengo problema, pero si ahí se genera un drenaje ácido, si hay mucha presencia de sulfuros y de agua,
se va a generar un drenaje ácido y va a empezar a lixiviar los metales, y el lixiviado pues va a contener metales pesados y lo va a dispersar o lo va a movilizar hacia otro punto, lo cual lo va a volver todavía más tóxico. Otro detalle que se me pasó comentarles del cúbito es que se libera. ¿Por qué se libera? Por toda la trituración y molienda, ¿sí? Al llegar al grado de liberación de un metal de importancia, eso no quiere decir que no liberemos los otros metales, ¿sí? Y a lo mejor si estaba, no sé, había plomo en una hojuela de tierra, por así decir algo, ese plomo estaba inerte porque estaba encapsulado dentro de esa hojuela o esa roca. Al momento de triturarlo, yo libero ese plomo y ya está disponible, ¿no? Para mi sangre. Ese es el gran problema con los jales. Y ese es el detalle de por qué no lo podemos controlar. Hay más remediaciones aparte de la fitorremediación. Inclusive se está investigando la encapsulación, que es más o menos lo mismo que hace la naturaleza, pero hacerlo nosotros los humanos y utilizarlos incluso como elementos de construcción. Lo cual yo sí lo veo viable, pero lo veo un poquito riesgoso porque la construcción, al menos en México, no está tan regulada, y el día de mañana pudiéramos demoler un edificio o una casa que está hecho con ladrillos de jal y volver a exponer esos metales, ¿sí? Entonces no está padre, pero al menos todavía no es tan aplicable aquí en México. Pero sí está padre porque con cemento, con concreto, puedes encapsular nuevamente los metales pesados y de esa forma ya no están disponibles en el ambiente y funcionan algunos como un agregado, como un agregado extra al concreto o al cemento. Pueden dar alguna propiedad en específico. De hecho, ya lo hacen con las escorias de fundición, que son también un residuo. Entonces, con los jales se está explorando esa parte. Está padre, es viable, pero al menos aquí en México no creo que lo apliquen, al menos no de forma legal. Ya lo aplican en algunos pueblos cercanos a las minas. Ocuparon los jales para construir sus casas, como es el caso de Zacatecas, en Sabinas. Ahorita ya no, porque obviamente ya la empresa ya regula todo, pero antes había empresas que eran un poquito más abiertas y la gente se llevaba unos costalitos de jal a su casa y lo mezclaba con cemento y hacía su pared o su casa con jales. Y pues se enorgullecían de que estaba muy dura, ¿no? Que no clavabas ni un clavo ahí. Pero bueno, posiblemente en el futuro sea una solución o una alternativa. De momento no lo veo tan viable por ese caso, pero aún así una construcción es muy duradera. De hecho, se han hecho pruebas de intemperismo y para que se lleguen a liberar, en el caso de los metales pesados, hablaban de orden de 30 a 40 años para que se liberaran, salvo que no hubiera una demolición. Entonces es algo muy viable todavía. Pues ahí está la idea. Pues si la quieren tomar igual ustedes. Si quieren más información, por ahí les paso una tesis, la subo al grupo también, donde utilizan jales para hacer ladrillos. Y bueno, aquí un ejemplo de dos operaciones muy famosas, o espero que sean muy famosas, que al menos las conozcan de fotografía o de palabra. La Caridad y Peñasquito. Son dos grandes operaciones a cielo abierto. Y esta fotografía es después de la voladura. Esta voladura salió bien y aún así hubo liberación de polvos, también para que se haga una idea. Y para que se haga una idea de las dimensiones también de una mina a cielo abierto grande. Me dicen que no conocen más que Naopa. Naopa es medianona, no es tan grande. Para que se haga una idea de que la dimensión de una pala, esta es una pala eléctrica. De hecho, esto que se ve aquí son postes de luz que utiliza la pala eléctrica y que también se tienen que estar moviendo constantemente conforme avanza la mina. Esto de aquí es una excavadora. Es una excavadora. No, la verdad no recuerdo el modelo, les mentiría si les diría el modelo. Esto de aquí al lado es un cargador frontal
Esto aquí es un tractor. Para que se den una idea, más o menos de las dimensiones, un tractor de estos, el más grande, anda midiendo de alto, bueno, no el más comercial, anda midiendo de alto unos 4 metros, ¿sí? Para que se den una idea de qué tan grande está esta cosa de aquí, qué tan grande está Peñasquito. Peñasquito, no sé si ya ha llegado al punto en el que es la más grande del país, pero estaba proyectada está proyectada para ser la más grande del país. No sé si a este punto ya lo haya llegado. Cuando yo la visité todavía no he llegado a ese punto, pero estaba proyectada para ser la más grande del país. O no sé si haya una nueva o un proyecto nuevo que esté proyectado para ser más grande. Pero es de las más grandes y estaba en el ranking mundial, me parece. No recuerdo qué número tenía. O sea, está dentro de las más grandes de las más grandes, para que sea una idea. Y la calidad, sí es de las más grandes del país, no recuerdo exactamente qué número, creo que es como la tercera, o sea, que ya llegó a ese punto que es la más grande, no que esté proyectada para ser más grande. Me parece que es como la tercera o la cuarta. Mejor no les digo porque les mentiría el dato, pero está entre las más grandes del país esta de aquí. Y me parece que va a crecer más porque la calidad encontraron otro yacimiento de molibdeno. De hecho, ya sacaban más molibdeno que cobre. Entonces me parece que esto va a crecer más. Para que se den una idea de la producción, este de aquí sacaba 120,000 toneladas diarias de material. Y este de aquí sacaba 200 y cacho toneladas diarias de mineral. De mineral, bueno, estas eran de mineral, eran como 120 me parece. Y de escapote eran 90, 80,000 toneladas. En ese entonces, ahorita no sé cómo ande. Para que se den una idea, de toneladas diarias, ¿sí? Es decir, 120,000 cubitos de estos y 90,000 cubitos de escapote, más o menos. Afortunadamente, Peñasquito sí está, o al menos se tenía el proyecto, no sé si igual lo están aplicando o no, de reducir la cantidad de residuos porque pensaban sacar hierro, como la mayoría del residuo era pirita, pensaban sacar hierro y me parece que también pensaban sacar azufre de las piritas. Me parece, no, según yo tengo entendido que solo querían sacar hierro, pero estaba el proyecto, no sé si ya lo están aplicando o no. Posiblemente ya. Tendría que ver ahí si lo están aplicando o no, a ver a quién contactamos y nos dice que si lo están aplicando o no. Pero tenían ese proyecto, entonces esta mina sí está aplicando alternativas para reducir el residuo de este cubito, ¿sí? Que es otra alternativa también es buscar otra utilidad para el material, ¿sí? Hay muchos ejemplos, bueno, no es cierto, hay pocos ejemplos, no sé por qué, pero bueno, sí hay posibilidad de utilizar el material que se genera en una mina para otra cosa. Ya después hablaremos de eso o más adelante. En fin, estos son los ejemplos de a gran escala de la minería a cielo abierto. De los bancos me estaba confundiendo, eso se los hablo en otro tema, de una diferencia entre un tamaño de banco u otro. Pero a grandes escalas eso es la minería a cielo abierto o el método de bancos múltiples. Lo vamos a ver a lo largo de todo este curso, ¿sí? Ahorita más, digámoslo así como una introducción. Y en la siguiente clase vamos a hablar de canteras, vamos a hablar de minería de carbón y vamos a hablar de minería acuática que vendría siendo disoluciones o dragado. ¿Alguna duda sobre este tema? Tío, si ven que me quedo corto es porque lo vamos a seguir viendo, ¿no? Pero igual pueden expresar sus dudas, no se preocupen. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda sobre la relación de descapote. No sé, si solamente es como cuánto material tengo que para obtener una tonelada de mineral. ¿O Ah, a qué ok. se refiere con esa relación? Ok. Vamos a borrar esto. Imagina que tienes un yacimiento aquí, ¿no? Una papa. Y que
terreno arriba está así. Entonces, ¿cómo vas a explotar esta mina? Supongamos que esta altura no es mucha, ¿eh? A lo mejor Bueno, vamos a darle más para abajo, porque no se confunden. Esto de aquí es terreno estéril y este aquí es de mineral, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma en la que explota una mina a cielo abierto? Desafortunadamente no puedo hacer esto, ¿no? Decir, no, pues le llego así, hago un túnel y aquí me empiezo a llevar todo esto. No, por condiciones de mecánica no pudiera hacer eso. Entonces la forma más fácil es hacer un hoyote, un tajo, pero usualmente no haces un solo tajo, se por etapas, ¿sí? Se va haciendo por etapas. Por etapas. Por etapas. Por etapas. Entonces, ¿qué es la relación de descapote? En este primer tajo de aquí, necesariamente me tengo que llevar estéril, ¿sí? Es este de aquí, para llevarme este cachito de mineral. Entonces, la relación de descapote se refiere a la cantidad de volumen o en peso, es mejor en volumen todavía un poquito, que debo de remover de estéril para recuperar mineral. Es decir, si aquí yo recupero, por decirte algo, no sé, 2000 metros cúbicos de mineral por 3000 de descapote o de estéril. ¿A qué se refiere eso? Perdón, es al revés. 3000 de descapote o estéril por 2000 de mineral. Se ve todo feo. Bueno. Es más fácil. 1000 de mineral por 3000 de descapote. Metros cúbicos. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que mover 3 a 1. Mi relación de descapote es de 3. ¿Sí? Es decir, tengo que mover 3 bloquecitos de mineral o 3 unidades, 3 metros cúbicos de descapote, perdón, para mover una de mineral. ¿Qué importancia tiene eso o qué interés tiene eso? Tú dices, ¿eso por qué me sirve, no? No me sirve para ver cuánto muevo. Bueno, es que este de estéril me cuesta. Me cuesta y no le saco nada. 0 pesos de ganancia. ¿Por qué le voy a sacar de estéril a lo que lo venda ahí para rellenar, no? Entonces no me da un beneficio. Este de aquí también me va a costar sacarlo, no creas que sale de gratis. Pero este también me paga, ¿sí? Entonces, la relación de descapote es una manera de resumir todo este aspecto económico, resumirlo porque yo voy a calcular una relación de descapote límite, ¿sí? Yo voy a decir, ok, haciendo cuentas de lo que me cuesta y de lo que me genera, yo diría que mi relación de descapote no debe sobrepasar el 3 a 1. Es decir, si yo de repente mi relación de descapote es de 3.5 a 1, ya valí, ya estoy perdiendo dinero. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. De hecho, en las fases iniciales las relaciones de descapote son mucho más altas, como en esta fase de aquí. Es más alta la relación de descapote. Entonces puede ocurrir y ocurre, pero por eso tengo una inversión inicial y por eso tengo un periodo de recuperación, que generalmente es de 1 a 2 años, máximo 3 años. Es decir, un periodo en el cual ya quedé tablas, ya todo lo que invertí, ya me lo gasté, pero ya voy a empezar a ganar, ¿sí? Entonces puede ocurrir que se pase la relación de descapote, pero no siempre va a ocurrir. Y de hecho, cuando pasa siempre que esto ocurre de manera constante o que me elevo mucho mi relación de descapote, es una señal de que estoy haciendo las cosas mal, ¿sí? De que estoy sacando mucho estéril y poco mineral. Y por lo tanto, si estoy haciendo las cosas mal, estoy teniendo más de estos. Y si estoy teniendo más de estos, pues mi mina ya no es un negocio rentable. Mi mina es un pasatiempo muy caro. Para eso me sirve la relación de descapote.
se va a reducir, por ejemplo, cuando el yacimiento es muy ancho, llega a un punto en que es muy ancho y saco mucho material y menos de estéril, entonces mi relación de escapote ya anda en el 0.5 a 1, ¿no? Por decir algo. Entonces se puede reducir, pero llega el punto en el que a lo mejor el yacimiento continúa más para abajo, el yacimiento continúa aquí, pero llega el punto en que yo si empiezo a sacar ese yacimiento, mi volumen de estéril va a incrementar. Por lo tanto, esto va a incrementar y deja de ser rentable. Entonces, para eso me sirve la relación de escapote. Es un indicador de si estoy haciendo las cosas bien o las cosas mal, o de si estoy explotando correctamente la mina. Después vamos a ver que esta relación de escapote puede variar en función del tiempo en el que exploto ese mineral. Lo vamos a ver más adelante, ya es casi cuestiones del último tema. Pero más que nada es un indicador, ¿sí? Me indica qué tan bien estoy haciendo las cosas. No me quiero desviar mucho del tema, pero por decir algo, este yacimiento pudiera no estar bien explorado y a lo mejor yo estoy sacando mineral y resulta que no, hago pruebas y no y es estéril, me puede incrementar la relación de escapote. Es otro indicador de que hice las cosas mal, ¿sí? De que hice o hago las cosas mal. Es un número que siempre va a estar oscilando, pero siempre debo mantenerlo en un rango, ¿sí? Me va a definir mucho el diseño de la mina y me va a definir mucho la planeación de la explotación de la mina. ¿Sí queda claro por qué o quedaste más confundido? No, sí, gracias. Bueno, de todas formas, esto del descapote lo vamos a ver a lo largo de todo el curso, la relación de descapote. Pero básicamente es esto, ¿cuánto requiero de estéril para sacar mineral? Generalmente se manejan en términos unitarios, es decir, para sacar más bien no generalmente, se maneja en términos unitarios, para sacar una tonelada o un metro cúbico de mi mineral de interés, ¿cuántos metros cúbicos o cuántas toneladas tengo que sacar del estéril? ¿Sí? Ya que tocaste el tema y antes que se me pase, luego se me pasa a aclararles, es mejor manejarlo en unidades de volumen, ¿sí? Metro cúbico, por cuestiones de la densidad. Es mejor. Pero bueno, en gustos se rompen géneros. ¿Alguna otra duda? No. Bueno. Bueno, entonces, por hoy la dejamos hasta aquí. Nos vemos en la siguiente clase y vemos otros dos temas, o otros dos métodos de explotación. ¿Sale? Sí, Ya está bien. gracias. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos. Adiós, profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Nos vemos. Cuídense.